La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y además está la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Acá en el centro de Lima no llueve, pero al sur de Lima llueve cualquier cantidad de lluvia. Ha llovido toda la noche. Bueno, está todo empapado. No. Dije, me vengo bien abrigada. Y yo acá en el centro no llueve. No. ¿Por qué, ¿Por qué nos pasan estas cosas a los que vivimos al sur? Pero en fin, lo que quiere decir esto es que el invierno no se va, maldita sea. No se quiere ir. Ahora, siempre nos quejamos. Yo siempre recuerdo que en octubre decimos, ¿cuándo se va ¿cuándo viene la primavera? Que acá no hay. En fin, estamos con Juan Carlos Tafur, así que va a ser un programa divertido. Yo feliz que no se vaya el invierno. Ay, sí. ¿Ah, sí? Feliz. ¿No le gusta? Lamento cuando empieza a salir el sol. Mira, y cada vez es peor. Sí. Tú sabes que cuando era más chico, este señor era salvavidas, nadie me lo cree. Sí, de verdad, adoraba el mar, corría por la orilla del mar, así como Baywatch, así ¿no? No, a mí me encanta el mar, me encanta la arena, me encantan las casas de playa, lo que no me gusta es el sol. Claro, entonces quiere que le agarra fobia al sol. Quiere una sombrilla negra solo para el sol, más o menos. Estas cosas locos. No, yo cuando viajo chequeo. ¿Va a haber sol? No, entonces no voy. ¿Dónde está lloviendo? ¿Hay invierno? Y ahí voy. Al revés de claro, chapa sitio barato en todas partes. Sí, no, pero ahora estoy condenado pues con mi sobrina nieta que ya le empieza a apetecer ir a las playas del Caribe. Me pelé. Te pelaste, ahí sol todo el año. Tengo que ir en enero a Cancún. Pero tú tienes que rezar para que haya un poco de lluviecita, ¿no? Esas lluviecitas de la... Un tornadito. Algo que refresque, algo que refresque. Que refresque, por favor. Pero bueno, lo que no refresca es la política peruana, así que vamos a ir... ¿Ya refrescó ya? Ya está reseteado esto. Ya está reseteado. Ya está reseteado. Pero hay gente que la cabeza no se lo resetea. No, sí, no sé. Están alucinados. Es que se viene pues la dictadura castrochavista, ¿no? Castrochavista, sí, horrible, va a ser vizcarrista comunista. Yo insisto, voy a tocar un tema sensible para ti, pero yo creo que ese es el trauma heredado de generación en generación de la reforma agraria. Bueno, es verdad, sí. No estoy de acuerdo contigo. No, sí. Es un tema de que el comunismo nos va a matar. Exacto. Entonces tú dices, oye, perdóname, ya no hay comunistas. Perdón, así comunistas de los años 50, 60 ya no existen en el mundo, pues son una especie en extinción, ¿no? Puede haber algún sobreviviente, digamos, ¿no? De ese tipo de comunistas, ¿no? Cuba es una exquisitez, pues ya, claro. Es una isla en el Caribe, por el amor de Dios, no es lo, y Corea del Norte, por supuesto, es una dictadura. No, chavistas hay, pues, claro. Pero que en el Perú, eso me lo preguntaron hace poco en un foro empresarial, que si está, y eso no solamente en el foro empresarial, mi médico, cuyo nombre no voy a decir, un hombre de 70 años, preocupado. En mi última consulta médica me dice, señor Tafur, disculpe, pero dígame usted que está más al tanto, ¿Vizcarra es izquierdista, sí o no? O sea, hay que ser de extrema derecha para creer que Vizcarra es de izquierda, o sea, sí, es alucinante. A ver. Bueno, si Vargas Llosa es considerado un caviar acá, imagínate. Y en España es casi un protofascista. Claro. O sea, algo está funcionando mal en las coordenadas ideológicas del Perú, ¿no? Claro, lo que sucede es que yo creo que no ha habido un esfuerzo por conocer a Vizcarra, ¿no? Lo subestiman, pues. Lo subestiman, Este moqueguano alzado, claro. Que ha venido, nos ha hablado de tú a tú, y lo siguen subestimando, como subestimaron a Fujimori. La clase política subestimó a Fujimori y les pasó el carro por encima. Claro. Subestimaron a Vizcarra, les ha pasado el tractor por encima. Claro. Los ha hecho puré. Puré. Eso es una cosa notable. Y ese es el desconocimiento de Lima de la realidad política provinciana, porque cualquiera que conozca algo de las provincias y cómo funciona la política provinciana tendría que haber concluido que
Vizcarra es un zamarro, o sea, en el buen sentido. Claro. Es cazurro, es astuto. Un poco lento para mí, ¿eh? Un poco atrevido, pero sí no, lo hace. pero ha sido bien audaz. Al final. Si pero usara el 10% pareja, de la audacia que ha mostrado contra el fujiaprismo en gobernar. No, claro. Pucha, que este sería el mejor gobierno de la República. Claro, pero ese es el tema, pues. O sea, no, es un poco lento. Sí, bueno. ¿No? Pero así se toman su tiempo, pues. No me estoy burlando de la siesta moquehuana, ya sé que están pensando en esto. Que Dios bendiga la siesta moquehuana, es lo más rico que hay. ¿Sabes qué cosa es una siesta moquehuana? Después del desayuno. Después del desayuno, pues. Claro, pero nunca has tomado un buen desayuno un domingo, ponte, y dices, ay, voy a dormir un ratito, y duermes como una horita entre las 9 y las 10 de la mañana, ya. Esa es la siesta, es la más rica del mundo, pues. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, esa es la siesta moquehuana. Porque los fastidian a los moquehuanos de que su uniforme es el pijama. ¿Nunca has escuchado esos chistes? Siempre Claro, lo fastidian, son ¿no? parte de la tradición. De la parte de la gente de Moquegua duerme, que esa es la tradición. Ahora, se debe dormir muy bien en Moquegua. No, claro, es muy bucólico. Muy Sigue bucólico, siendo una ciudad muy bucólica. ¿no? Entonces, claro, hay paz, hay campo, etcétera, ¿no? Pero la política es muy intensa, como en todas las provincias del Perú. Claro. Y se explican varias características de Vizcarra si uno conoce cómo funciona la política en provincia. Lo primero es no pueden ni darle la mano a su segundo. Sí, pues. Porque el segundo lo primero que quiere hacer es vacarlo y sacarlo del cargo. Entonces, por eso se entiende por qué no confía pues en Meche Arauz, que además no ha sido muy confiable, que digamos, en estos días, ¿no? Ahora, eso yo se lo escuché conversar en una conversación hace muchísimos años a Alfonso Barrantes, que todavía vivía con Luis Bedoya, que eran muy amigos. Que en esa época, ser de izquierda y derecha no impedía que los políticos tuvieran amistad. No, claro. Y se reían los dos del problema de los tenientes alcaldes, pues, de tu serrucho, uno al otro se reía, porque claro, era el primer, los dos decían, ese es el primero que quiere matarte. Lo decían muy en broma, porque una reunión muy así lúdica, ¿no? Pero tenían esa idea que, claro, el primero que quiere matarte es el segundo. Claro. Y luego, Vizcarra tiene estas lealtades hacia los que son de la provincia como él, ¿no? O sea, el club que Como Augusto Álvarez Robles se bautizó como el Club Moquegua. El Club Moquegua, claro. o sea, acá los míos. Es que son muy desconfiados, pues están obligados a ser desconfiados en la política provinciana. Es verdad. Entonces ha trasladado ese software a Lima, digamos, y gobierna así. Claro, bueno, y no necesariamente esto es positivo. Acuérdense acuérdate lo que le pasó a Humala por ser tan desconfiado, ¿no? No, y además Vizcarra confunde su gabinete de consejeros con su gabinete de ministros, pues. Entonces él cree que los ministros tienen que ser igual de confiables que sus consejeros. No tiene que ser así. No. Es más, sería saludable psicológicamente que tenga que negociar con el otro que no sea su confianza y establecer lazos de confianza, pero claro. Eso es lo que hay. Así, es lo que hay. Yo no veo que vaya a cambiar. ¿Eh? No. Así ya, va a ser de acá al 2021. Así es, ya, y no hay más. Ahora, regresemos un poquito, ¿no? Yo ahora pensaba que, ¿sabes qué? Es una cosa terrible para el Perú y tal vez ya más adelante se puede estudiar mejor. El efecto que la familia Fujimori ha tenido en la división de los peruanos. Y este nuevo episodio es un episodio de división más, ¿no? O sea, el golpe de 92 dividió al Perú. Por más que el 80% estuviera a favor, igual que ahora, dividió al Perú. Las elecciones en las que Keiko Fujimori ha regresado parten al Perú en dos, es así. La condena a Alberto Fujimori, el indulto a Alberto Fujimori, la disolución del Congreso, son siempre eventos muy traumáticos para la historia del Perú de los últimos 20 años, o más, ya 26, 27 años, que siempre están marcados por la familia Fujimori. Sí, claro. ¿Cómo nos libramos de esta maldición? No, yo creo que la única manera de librarnos es que Fujimori pueda competir en libertad en las elecciones del 2021 y pueda perder y ser derrotado. ¿El padre o la hija? La hija. Ah, ya. Que Keiko Fujimori postule en libertad y pierda. Claro. Chao. Adiós política. Yo creo que se acabó para Keiko Fujimori su carrera si vuelve a perder. ¿Tú crees? Sí, yo sí creo que ya se cancela el proyecto personal de ella, por lo menos. No sé si Kenny insistirá aún a futuro en lanzarse, digamos. Porque es una cosa, pero además, no tanto es el proyecto de esta familia, sino el efecto que causa en la sociedad, ¿no? O sea, yo conozco gente... Y sigue convocando lealtades. Un sector importante de la élite empresarial peruana sigue creyendo que el fujimorismo es la tabla de salvación para evitar la marea roja que se nos viene encima. Además, conozco mucha gente, no poca, mucha gente, me voy a ahorrar los nombres, que el año 92 estuvo
absolutamente a favor del golpe de Estado, Sí, claro. pero absolutamente a favor del golpe de Estado de Fujimori, y que hoy está horrorizada por este golpe de Estado, que no es golpe de Estado, sino que es inconstitucional. Entonces, no entiendo, o sea, cuando lo hace un Fujimori, no hay problema. Uno de los suyos, pues. Claro, El pero otro. cuando lo hace otro que no es de los tuyos, está mal. ¿Qué es lo que está mal? ¿La Constitución o tu perspectiva, no? Es una cosa que no Claro. se logra entender. Y como tú dices, una derecha muy No, además siendo asustada con tan este- constitucionalista, está seguro que si la mayoría vacaba sin argumento alguna a Vizcarra, hubieran aplaudido. por supuesto. Aplaudían, pero fervorosos. Así es. Y Mercedes Arauz presidente. Con comunicado de la CONFIEP a favor de la vacancia. Absolutamente a favor de la vacancia. Firmado por toda la CONFIEP. Porque- Papelón ha hecho la CONFIEP. Claro, eso vamos a ir en un ratito ahí, de todas maneras, pero porque Vizcarra es comunista. Entonces tú dices, perdón. Están De nuevo, convencidos. o sea, el análisis de base es el que está errado. Bueno, nos pasaba lo mismo con Humala y hasta ahora lo repiten. Humala es comunista. Sí, claro. Claro. Entonces, Nos tú ha sabes- gobernado la izquierda, dicen. Sí, yo siempre digo, ¿cuándo nos gobernó la Con Luis izquierda? Miguel Castilla, un baluarte de la heterodoxia Claro. macroeconómica y del Claro. populismo Claro, fiscal. casi trosco, Claro. ¿no? Y el gran estatizador de la empresa privada en el Perú, Luis Miguel Castilla. ¿Tú te quedas pensando que Alonso Segura? Sí, claro. O sea, ¿En qué momento se volvió comunista? no, es alucinante. Pero además hay varias mitologías incorporadas en la Ahora, yo sí derecha creo que tú, tradicional. yo el otro día lo conversaba en casa y en ese punto te doy toda la razón. El tema el trauma de Velasco Claro. es el que considera que me van a expropiar. O sea, voy a ser despojado. Es el único trauma que crece con el tiempo. además. Exactamente. Curioso, los traumas suelen irse Claro. diluyendo. No, este es Como uno que este va creciendo. 50 años después me van a volver a robar. El Te Estado. recomiendo, ¿eh? Tienes que ir a verla. ¿La viste anoche? La revolución. No pude ir. No pude ir al preestreno. Además, no me gusta el Centro Cultural de la Católica para ver películas. ¿Por qué? Primero, Muy porque no chiquito. es numerado. Primero. Eso de hacer cola, llegar temprano una hora antes para agarrar buen sitio, porque encima no hay muy buenos sitios ahí, hay muy pocos buenos sitios. Y después no tiene la pendiente suficiente para que no te tapen. Ya. Las O sea, manías de mis amigos con la edad están poniéndose cada vez peores. ¿oye? No, por eso yo prefiero soportar a La la cancha. gente chateando en plena sala de cine y comiendo la cancha a mi costado. No me importa, pero prefiero soportar eso que ir al centro cultural, donde es una tortura. Ya, Porque yo no pude yo no sé ir. por qué no numeran Voy a ir después, pero escúchame, ¿cuál es la que me estás recomendando? La entonces? Revolución y la Tierra, la que han preestrenado ayer. ¿Y tú ya la viste? No la he visto, pues. Entonces, ¿pues ¿cómo me la puedes recomendar? No, porque es sobre el tema pues que tanto te interesa, la reforma agraria. A mí, la verdad, a estas alturas he visto que mis amigos se han vuelto todos fachos, entonces ya mejor ni mencionar el tema, ¿ya? Pero sí tengo que ir a verla, por supuesto, No, además además porque en Perú, entrevisté... pues, todos son expropiados, hay una cantidad de expropiados alucinante. No, sí. Es como las astillas de la cruz. Si tú juntas todas las reliquias Lo que hay en eso- el mundo sobre las astillas de la cruz, te sale el arca de Noé. Los huesos de Dante. Claro. Claro, pues en Italia todo el mundo tiene un hueso de... Igualitos son con los expropiados de la reforma agraria. Claro, los huesos de Dante son pero como para 4 muertos. ¿eh? Es imposible que pueda tener 4 cráneos Dante, ¿no? Los huesos de Dante están en todas partes. No, además te muestran, este es el cráneo cuando era niño, este es el cráneo cuando era joven. Bueno, tú has visto acá que tenemos cráneos de santos que no sabemos de quiénes son. Ah, ¿no? sí. ¿Te acuerdas que te enseñé, no? Sí, claro. Las reliquias, bien interesantes. No, que este convento está lleno de historias fascinantes, así que no se las voy a contar. Pero ¿Están un día- puestas siempre las calaveras acá Sí, o claro. solo las No. ponen cada cierto tiempo? ¿Qué piensas? Cuando tú vienes se la ponemos. No, claro, no, pero yo pensé que en octubre las ponían. Pues. Bien, en el bien. altar. Están siempre ahí, Siempre en el siempre. altar. Bueno, no han estado mucho tiempo cuando se estuvo reconstruyendo el altar. Ahí se sacó todo y se guardó. Y en esa época es que yo empecé a trabajar acá. Entonces, cuando yo vine acá hace 3 años, no estaban en el altar porque no había altar. ¿Ya? Claro. Entonces, había una sala especial arriba donde Y estaba ahí todo las tenían. guardado. Ahí estaba todo guardado. Pero son las reliquias de este templo, que son las más importantes del Perú, además. O sea, olvídate, no es cualquier cosa. Claro. Yo creo que Juan Carlos cree que cuando él viene se las ponen. Porque va a venir Juan Carlos Tafur, vamos a tratar de salvar su alma, pongan las No, reliquias. es que a los dominicos les ha dolido. Me han dicho que haya comentado aquí en un programa anterior que ellos se opusieron a la consagración de la Virgen Inmaculada. Pero Inmaculada, No, claro, no se opusieron. hicieron marchas. Fueron los precursores de las marchas en el Perú. No te- Los dominicos salían a marchar en contra del que Pero en Roma. la Inmaculada. Acá. Acá. Sí, claro. Pero los dogmas marianos son muy queridos. No, después ya tuvieron que adaptarse a la situación. Los dogmas Se dieron marianos- cuenta que era irreversible y ¡pum! Se volvieron
Marianistas. Además, perdóname, no, pues si los dominicos... Pregúntales, de verdad. Son los dominicos... La patrona de los dominicos de la Virgen del Rosario. Sí, claro, pero pregúntales... Son absolutamente marianistas. Históricamente, la primera fuerza de oposición a lo de la Inmaculada Concepción fueron los dominicos. Por alguna razón teológica muy complicada. Una bronca con los jesuitas. Exactamente, una cosa de esas cosas Sí, complicadas, claro, lo he bizantinas hecho. y Sí, complicadísimas sí. que hoy día nadie entiende. Pero bueno, entonces tú crees que ya no hay vuelta... Bueno, por la conducta No de hay los vuelta que darle. partidos, parece que no hubiera vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Ahora, quieren sus acciones de amparo, ¿no? Entonces, sí, no hay vuelta atrás, pero hay... Salvo que las presenten en Bagua, pues que les podría ligar ahí, ¿no? Vamos a hablar de eso también, ¿eh? Es buenísimo, lo de Babo es espectacular. Ahora, Hoy le denegaron la licencia a nuestra universidad, ¿a cuál a la que universidad? enseñamos. Uy, Tafur me llevó a dar a charlas ahí. La Garcilaso. Pero bien, dictamos ¿cuántos? 6 semanas, ¿no? Fue un Sí, cursito pues, bien un bonito. semestre. Por un grupito de alumnos, bien interesante la experiencia. Qué pena, no se ha podido replicar mucho en otras Pero partes, ¿no? no te pagaron como el rector. No, hijo, además para que nos pagaran, Tafur Sí, tuvo que fue interponer sus buenos sí, oficios. un más o amparo, menos. un amparo Un tuve que amparo presentar. para que te pagaran. Era muy desordenada, te daba esa Sí, impresión. tremendo e informal. O sea, para unas charlas breves, no, normalmente las universidades son muy El grupo ordenaditas. pequeño, eran 8, ni siquiera eran estudiantes, eran gente de la Gente calle, de la calle que había claro. ido al diplomado. Pero, ¿sabes qué pasa? Que era muy desordenada. Y yo dije, Juan Carlos, esta universidad va a estar en problemas porque es muy desordenada. Administrativamente desordenada. Te dabas cuenta al toque, ¿no? Y no tenía Pero es mala... importante lo que ha pasado con la Garcilaso y esto de Telesub, porque yo creo que estamos perdiendo de vista que el principal foco de resistencia congresal al gobierno no proviene solamente de los temores del abajato. Claro. Yo creo que proviene del tema universitario. De la Son plata. grandes cajas fuertes de muchos partidos Así es. y de muchos congresistas. Así es. Pero vamos a regresar a ese tema. No dejemos la política primero, la de las elecciones, ¿ya? Por favor. Ya, no va a ganar la izquierda del 2020, te lo aseguro, lo firmo. No, yo tampoco Y menos el creo. 2021. Yo tampoco No hay creo. forma. Tranquilícense, empresarios, están aterrados. Aterrados. Se viene la Asamblea Además- Constituyente. Y además pasan del terror ya al vituperio. ¿Te das Claro, cuenta? no, claro. No, Tafur es rojo, Tafur es caviar. Pero siempre te ríes, ¿no? Sí, tus amigos los caviares, tú también caviar. ¿Qué le pasa a estas personas, por favor? Claro. ¿Qué están tomando de desayuno? ¿Qué han leído? Sí, es un medio atávico, ¿no? Es algo que ya... Yo lo que decía ayer, mira, contra las creencias no cabe No hay discusión. forma, es imbatible. Porque viene, como tú eres psicólogo, de tu inconsciente. Te lo metieron en algún lugar en tu crecimiento, en tu infancia, y realmente se sienten muy No, agredidos. Porque además, yo creo que en eso Keiko Fujimori sí fue muy eficaz, igual que Alberto Fujimori. Yo paro al comunismo. No, claro. Por eso esta narrativa Claro. Vizcarra izquierdista, el caso chavismo. No, Exactamente. yo estoy seguro que no saben que no es así. Claro. Pero saben que están enganchando con esos temores atávicos de un sector importante de la élite y de Así es. de los sectores populares. Ahora, vamos a la CONFIEP, ¿no? El comunicado de la CONFIEP, así diciendo, lamentando la ruptura Ahora, del orden ha constitucional. generado enorme turbulencia al interior Y yo lo del sé. propio gremio. Yo lo sé. Y ayer ha tenido que ir la presidenta de CONFIEP, que ha sido candidata de Keiko Fujimori, pero ¿para qué la eligieron? ¿No? Candidata. Yo creo que ella quería ser congresista. Claro. En 2021. Claro. Además, no me sorprendería que postule. Tampoco, pero digamos, hablar con Ceballos. Entonces todos dijimos, ¿qué pasó? Y claro, adentro hay turbulencia, porque miren, la gente más rica del Perú no solamente es rica porque lo heredó, sino que también porque tiene algún nivel pues de astucia, ¿no? Entonces tienen que darse cuenta que es un disparate lo que están diciendo. Sí, O sea, claro. tiene que haber como dice, 5 justos en Sodoma que agiten una campana y digan, perdón, ¿qué está No, hay pasando empresarios acá? modernos, liberales, Claro. ¿no? En cabal sentido del término, que creen en la institucionalidad. Hay otros cavernarios, hay. Y algunos Y la mayoría. que uno se sorprende, la verdad. Las gracias. Uno se sorprende de ver gente asentada a hacer negocios con la clase media, por ejemplo, Claro. que deberían ser, pues, por ende, críticos de cualquier autoritarismo, cualquier mecanismo, y son cavernarios extremos. Claro. No voy a decir su nombre, pero en fin. Los que te dicen son de los que te dicen, acá lo que se necesita es un Pinochet. Claro, claro. Tú miras así espantada y dices, Claro. Dios mío, ¿qué nos está pasando? Pero claro, o sea, esas personas se sienten muy asustadas. Sí. Muy asustadas. Y claro, frente al susto tienen toda esta retórica de Vizcarra cometió un acto inconstitucional y utilizan la Constitución, no sé si te has divertido, estirándola también de una manera enloquecida. Sí. O sea, enloquecida. No se puede. Además, con un positivismo, se llama en derecho,
Quiero, mira, ni Kelsen, ¿ah? No, falta el oficio, Claro, ¿no? claro. Al oficio le falta un sello, el sello tiene que tener firma. Entonces tú dices, No, claro. Parece lo de con mis hijos no te metas constitucionales. Pues. claro, Claro. En el versículo tal del no sé qué del Antiguo Testamento dice tal cosa. Hay que matar entonces a los El gays. Levítico, el Claro, hay Levítico. que matar a los gays. Ahí está, en la Biblia dice. el Levítico dice que hay que matar a los homosexuales, a matarlos, Como ¿no? decía Max Hernández, hacen una interpretación talmúdica de la realidad. Entonces, tú- Ahora, hay gente así, ¿eh? sí, pero, bueno. pero gente que era muy liberal. Sí. Eso es lo que a mí me sorprende. Por eso yo creo que la coyuntura de paso es una extraordinaria criba para que de una vez la derecha se divida, pues, correctamente. Correctamente. Acuérdate, nosotros en la universidad pertenecíamos a una agrupación política que se llama Alianza Democrática Universitaria, Así es. ADU. Y en ese entonces, nuestro gran enemigo era el comunismo. Ese Así sí era es. el comunismo. Era el año 80. Claro. Yo en mi caso 79. Claro, era el año 80. Entonces y- nos salíamos pepecistas, accionpopulistas, fachos y liberales. Claro. Nos salíamos. Teníamos que estar unidos. Tenía que ser. Pero hoy ya no es posible, pues. Claro. Y ahí Mi está- pelea ya no es con la izquierda comunista, que no existe, sino contra los fachos que han destruido un legado moderno de la derecha. No, y no solamente eso, sino que yo veo que están agarrando viada últimamente. No, sí, ¿ah? claro. Bueno, y Keiko se ha convertido en su bandeja de entrada. Es increíble cómo han destruido el patrimonio fujimorista que heredó. Ahora, desde el punto de vista, digamos, de Keiko Fujimori, yo ayer leí una columna de Arjan que me aclara muchas cosas porque dice que hay un efecto eco en algunas organizaciones muy cerradas, ¿no? Donde, digamos, una dictadura no escucha más que a los militares. Eso es lo que ha pasado con Fuerza Popular, porque tú no entiendes el suicidio del lunes pasado, porque es un acto de suicidio. Votar en contra de lo que te están diciendo en el momento en que te lo están diciendo le abría las puertas a Vizcarra para disolver el Congreso y lo hicieron igual. ¿Por qué se suicidaron? No entendía. Salvo que haya algún iluminado, entre comillas, que les haya dicho que este escenario les conviene electoralmente, que puede haber habido. ¿Ah? Yo he escuchado a algunos consejeros delirando, francamente delirando, en el entorno de Keiko Fujimori. Ya. Quizás esa sea la razón también. Porque, mira, si les convenía. Que no se han suicidado, sino que ellos creen que se están redimiendo. Claro, porque lo que sí les convenía era un adelanto de elecciones. claro, claro. Eso les convenía a todos. A todos. Ese era el mejor escenario. Claro, ese era Nos lo librábamos de la pugna ejecutivo-legislativo y nos librábamos de un gobierno que lamentablemente Claro. se reafirma en su mediocridad. Claro, entonces ya no hay un problema de gestión. Reseteábamos ahí sí el país. Exactamente. ¿ya? Esa fue la propuesta más inteligente para Así es. todos. Y Un rapto involuntario de lucidez del presidente, creo yo. claro, y el jueves el jueves la archivan y el lunes lo disuelven. Sí. O sea, tienes que ser una bestia para hacer, disculpen, ¿no? Tienen que hacer muy Sí. burro Es que hay mucho políticamente. desprecio hacia Vizcarra, pero en el fondo no lo odian, lo desprecian. Es impresionante esa manera, la manera en la que se expresan de él, Ya. muestra un desprecio y creo yo que eso se extiende a esta clase política provinciana que va a dominar la política peruana en los siguientes 20 años. Obviamente. Liderazgos así y formas de hacer política así son las que vamos a ver los siguientes 15 años en el Perú. Claro, pero el problema es que, claro, que hay una especie de, también por otro lado, de desarraigo. No, y lo otro es que le hacen caso a una persona que está en una situación penitenciaria que de por sí te aleja de la realidad. De por sí. Claro, O sea, su percepción de la realidad es muy limitada. Es distinta, distorsionada, no tiene cabalmente todas las variables en mente y le siguen haciendo caso. Claro. Ella sigue dominando en el partido, ¿no? No, es evidente que el miércoles a la mañana Rosa Barta recibió una orden y tenía que archivar el proyecto. Sí, sí. Bueno, Augusto tiene la hipótesis de que Rosa Barta está teniendo juego propio. Vamos a ver. O sea, que ella monitoreó al ala dura Claro, para imponerse a los dialogantes, Sí. dar un golpe de Estado al interior de Fuerza Popular y llevarla al precipicio porque eso le conviene para su propio juego. Ahora, Vamos a ver, puede ser, dicen que la negociación, tú también lo sabías, creo, la negociación con Galarreta estaba muy Muy avanzada. avanzada, muy avanzada. Y muy entusiasta. Galarreta ha estado mudo, además, ¿no? Sí. Pero Galarreta había hecho una negociación rápida con Iberico, con Velázquez Iberico fue el puente, pues. Claro, con Entre- del Castillo. O sea, el APRA, el Fujimorismo, Iberico de Puente Es que y Salvador de era Solar. perfecta la fórmula. Adelantan elecciones, instauran el Senado, les permiten postular. Así es. O sea, ¿qué mejor? Perdían un año y ganaban 5. Exacto. Alucinante cómo han podido desechar esa posibilidad. Claro. Por eso, Yo lo o que- perdieron la razón o hay una razón oculta que no conocemos. algo O creyeron que Vizcarra no se iba a atrever. hay un que poco también de puede todo. ser eso, ¿no? Claro, no se va a atrever a cerrar el Congreso. Claro.
No se va a atrever. Claro. Además ya no lo había hecho con el adelanto, ¿no? No, además, tal vez estaban seguros de que era inconstitucional. Porque como le habían dicho, que es muy divertido. Todos tus amigos los truquini. Todos mis amigos los truquini, hagas lo que hagas, es inconstitucional. Oiga, pero acá la Constitución dice, yo puedo disolver el Congreso. Sí, pero no se refiere a eso. Pero entonces, ¿a qué se refiere? Ah, no, a otra cosa. ¿Y cuál es la otra cosa? Ah, no sé. No, es que es genial. Ya, entonces, ¿a qué se refiere la Constitución? No puedes hacer confianza de control político. Ah, ya, no puedes hacer confianza de leyes. No puedes hacer confianza de reforma constitucional. No puedes hacer confianza si es que no votan la confianza y te mandan un oficio firmado Palacio de Gobierno. Oye, no te pases. Claro. No pueden hacer confianza de algo que el Congreso decide. Entonces, ¿de qué cosas? ¿De qué voy a hacer? ¿Por qué le planteas la cuestión? Claro, confianza, es justamente sobre el Congreso. Es como si le planteo confianza por la resolución ministerial tal. No, pues ahí sí no, más bien. Claro, es tu resolución. Claro, el planteo sobre algo con el Congreso tiene que ver. No, es alucinante. No, para ningún procedimiento en el Congreso. ¿Perdón? ¿Para qué biche es? Claro, pues. No, o sea, vaciar de contenido la institución, de repente a algunos les pareció que era la solución. Es muy rara. Sí, ahora es consecuente con su trayectoria que sea un error. Con la trayectoria de Keiko, ¿no? Sí. O sea, es coherente con su línea de acción reciente que haya sido un error más de los tantos que han cometido. No, claro. Desde el 2016 en adelante es un desastre. Un desastre, porque además ha sido también... Yo insisto, nuevamente culpa de haber excluido a Acuña y a Guzmán. Si eso no hubiese ocurrido, la votación no hubiese sido lo disfuncional que fue. Sí, es verdad. Llevando a Keiko a tener 73 congresistas, que fueron congresistas prestados de Acuña, porque todo el norte acuñense votó por Keiko Fujimori, y probablemente PPK no hubiese sido el presidente. Claro. Porque sin los votos de Guzmán, PPK no alzaba. Entonces la segunda vuelta hubiese sido Keiko Guzmán o Keiko Verónica Mendoza. Lo más probable es que hubiese ganado Keiko sin mayoría parlamentaria. Claro. Entonces se hubiese visto obligada a negociar con la bancada de PPK, con la bancada de Guzmán, y no con su sector fundamentalista que ha chantajeado a Keiko con sus votos. Es una cosa. Entonces, otro hubiese sido el panorama. Por eso es que el jurado no debe meter las manos en estas cosas, pues. Yo por eso creo que Keiko debe postular. Ojalá pueda postular. Bueno, la información que yo tengo es que va a postular al Congreso. Sí. De todas maneras. Sí. Que era lo lógico. Claro. ¿Por qué? Porque... Ahora, no la saca de la cárcel, ¿no? Claro que sí. Sí. ¿Automáticamente? Sí, automáticamente. Tiene inmunidad de arresto. Además, te explico. Ella en abril cumple 18 meses, ¿ok? De cárcel. Estas elecciones son en enero. En febrero se instala el Congreso. En febrero. En febrero tiene que estar sentada en el Congreso. Asume. Sí. No hay nada que hacer. Entonces, la saca de la cárcel. No, sí va a hacerlo. O sea, lo que pasa es que, como tú dices... ¿Verónica Mendoza cree que haga lo mismo, no? Sí, va a postular. ¿También? Va a postular también. ¿Estás segura? Me han dicho ¿De buena fuente o especulas? De muy buena fuente. De muy buena fuente. Esa mejor todavía. Esa mejor fuente. La de Keiko no tan buena fuente, esa mucho mejor fuente. Porque... arrastrar su... Claro, la preocupación que tiene Verónica Mendoza es que el logo JP de Yehudi Simón no es muy conocido. Y tiene codinome. Claro, pero Vladimir Cerrón está preso. Claro. Entonces, o con el preso... Y con Arana está peleado a muerte. A muerte. No tiene destino. Pues. Exacto. Entonces tiene que irse con Yehudi Simón. Ahora, entiendo que Yehudi Simón ha renunciado a su partido. Sí. Entonces, eso los deja en libertad, pues qué sé yo. Pero hacer conocido el nombre... No, claro, es una tarea a corto plazo, además. Exactamente. En muy corto plazo. A muy corto plazo es muy dura. Entonces, pero sí, por eso quiere ir ella. Porque además haría conocido el nombre para el 2021. Claro. Y con ella en el Congreso, a mí me parece eso bien interesante. Con los líderes que quieren ser presidentes en el 2021 en el Congreso, de repente el juego político es otro. Y ojalá lo sea. ¿No? Y ojalá lo sea. Se ve interesante la elección congresal. Entonces... por ahí podríamos... Al final, lo de enero va a ser la gran primaria del 2021. Yo creo que es la primera vuelta. Adelantada. Exactamente. Es la primera vuelta o la primaria, o sea, una especie de medición de fuerzas, ¿no? Y después se ve. Pero... según tu criterio, ¿pueden postular los actuales? Yo creo que sí, pero digamos, no te pondría... Quiero escucharlo. Ahora, ¿eso quién lo define? El jurado. El jurado. Nadie más que el jurado. No el Tribunal Constitucional. No. O sea, el jurado tiene potestad de interpretación constitucional en lo que atañe a las leyes electorales. Exactamente. Y en este caso es una habilitación para postular. Lo que pasa es que, mira... Lo iba a anunciar, creo, ayer o hoy, ¿no? Sí, lo que pasa es que, te explico, y tiene que anunciarlo pronto. Lo que hemos votado el año pasado dice claramente en el siguiente periodo. Y lo que dice la Constitución respecto al interregno parlamentario es que los así elegidos completan el periodo.
Entonces, si estos completan el periodo, el siguiente periodo es el del 2021. Por lo tanto, sí podrían postular. Sería bueno, ¿no? Yo creo que sería muy bueno porque tienen que recibir castigo y premio. O sea, el sentido de la disolución del Congreso siempre es premiar o castigar. Claro. Para una nueva correlación de fuerzas políticas. En el régimen parlamentario es así. Y a veces al presidente que disuelve, ayer comentábamos, a Chirac no le ligó. Lo castigan, pues claro. Al contrario, te dicen, tú no te gusta. Por eso la gente dice, ¿cómo es posible? Está desbalanceada la pata del poder, el tablero del poder, el presidente puede... No, pero perdón, se expone a una situación política en la cual si el voto congresal, por ejemplo, ratifica una bancada de 73 congresistas de Fuerza Popular, lo políticamente correcto sería que Vizcarra renuncie. Por ejemplo... En un régimen parlamentario sería así. Claro. No, claro, sería... por eso no legal, sino políticamente correcto, sería que diga, bueno, el pueblo no ha respaldado lo que yo digo, ha ratificado su respaldo a la bancada que me ocasionó el problema, yo me voy, chao. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con Juan Carlos Tafur, periodista. Ahora sí, paréntesis universitario, porque es inevitable, ¿no es cierto? Porque además, lamentablemente, la universidad privada se mezcla con la política. Y tenemos el caso de José Luna Alves, que ya anunció que su partido Podemos va a participar en las elecciones, que es además el propietario de la Universidad Telesub, que no se le ocurre más brillante idea que irse a Bagua, donde no tienen sede universitaria, a conseguir una cautelar de un juez supernumerario. O sea, ya tiene que ser, pero... El estudio Flores Arauz, ¿has visto? Y el estudio Flores Arauz, con Antero Flores Arauz condecorado por la Universidad Telesub. Como creo que... Honoris causa. Honoris causa. No creo que los honorarios sean honoris causa, pero... Alberto Cohen se llama el juez. Alberto Cohen se llama el juez. Tiene un apellido extranjero, judío, raro, ¿no? Para la zona, pero en fin, ese es el juez. ¿Qué cosa es un juez supernumerario? Que todo el mundo me pregunta. No es que sea lo máximo, no, al contrario, es entre el organigrama judicial, digamos, lo mínimo. En algunas cortes, el Perú tiene 33 cortes superiores, ¿ya? Para que quede claro. Entonces, la Corte Superior de Amazonas decide que el número de jueces que tiene le es insuficiente para atender la demanda. Entonces, tiene que atender la demanda, no puedes dejar de administrar justicia. Pero para atender esa demanda, necesita más jueces. ¿De dónde lo saca si no hay Consejo Nacional de la Magistratura o no hay Junta Nacional de Justicia ahora? O habiéndola, no le han nombrado jueces porque nadie pasó el concurso. Eso es genial en el Perú, ¿eh? Si nadie pasa el concurso, no te nombran. Pero hay que conseguir un juez. Entonces, la Corte Superior hace una convocatoria. Y se presentan jueces, a veces se pide a los colegios de abogados, etcétera, y se presentan abogados. Que pasan, todo el mundo dice, no, si pasan un proceso de selección. Ya, cuñado, pues lo dirige el presidente de la Corte. ¿Ya? Entonces, por eso es que, ¿qué pasaba para que se hagan una idea con los hermanitos, con Walter Ríos? Walter Ríos controlaba la Corte del Callao porque a los supernumerarios los nombraba él, pero necesitaba los nombrados para mantener la hegemonía para que lo reelijan presidente en la Corte. Por eso decía, necesito vocales. ¿Ya? ¿Para qué? Para que postulen, los nombren y voten por él. Pero para el manejo de los juicios, al contrario, el supernumerario dura 1 año. Es como cuando Juan Carlos Tafur quería ser alcalde de Magdalena, pero solo de 2 cuadras y 6 meses, ¿no? Entonces, de Barranco, ¿no? Pero me das 3 cuadritas nada más, no necesito todo el distrito. Ya, es igualito. Te están dando una parcelita que vale oro. Entonces, ese juez supernumerario, si es corrupto, se ofrece pues al que pase por el camino. ¿Y qué efecto tiene eso? ¿Qué efecto? Que el señor termina su año y se va. No, en la universidad. Que consiguió su cautelar, pues. Ya, no, pero ¿qué efecto? O sea, ¿funciona como antes de la decisión de la SUNEDO? Claro, suspende la decisión de la SUNEDO. Ya, pero, evidentemente, la SUNEDO ha apelado, claro. Ya, y esperamos que la Corte Superior de Amazonas, digamos, no tenga el descaro de pasar. Esto de la Suprema se cae, ¿no? Yo ayer dije cuando lo vi, este juez no sobrevivió a una ratificación. No, pues. Pero el problema es que no necesita la ratificación porque es supernumerario. Ahí me enteré que, ¿qué es supernumerario?
Debería estar prohibido que los supernumerarios vean cautelares de amparo. Claro. ¿Ya? Prohibido. ¿Ya? Porque eso es un negocio. Es de business. ¿Ya? Esto es un descaro. Pero de verdad que es tan escandaloso. ¿Te acuerdas cuando Genaro Delgado Parque recibe el Cono Norte a conseguir sus cautelares? Claro. Ya, igualito. Pero por lo menos era en Lima, ¿no? Hasta Bagua. O sea, te rastreas todas las cortes superiores del Perú. A ver, ¿dónde hay un juez supernumerario que te haga el favorcito de ampararte una cautelar? Postulará pues ante los Flores Arauz en Podemos, me imagino. ¿Ah? Postulará ante los Flores Arauz encabezando la lista de Podemos al Congreso. Me imagino, ¿no? Es lo que corresponde, ¿no? Es lo que corresponde, de Lo repente mínimo. ese es el precio. ¿Ya? Pero es una cosa de locos. O sea, Telesup es una universidad que no reúne las condiciones mínimas. Pero claro, es el negocio del señor Luna. Claro, súper negocio. Súper negocio. Además, Telesup tenía 20.000 estudiantes. Por más baratas que sean las pensiones, mira, los ingresos son fabulosos. Faltan las peruanas, ¿no? Falta a las peruanas. A ver, ya se han cerrado, o sea, se han presentado, se han denegado solicitudes a 19 universidades privadas. Las públicas han pasado todas menos 10 que están en trámite. Porque el Estado metió plata. O sea, la única forma de pasar era que el Estado Pero la metió Villarreal está... ¿Quién? La Villarreal está tambaleando, ¿eh? Bueno, pero quedan 10. Sí. Y la Villarreal por resistirse, pues. Por resistirse, porque dominada siempre políticamente por el APRA, se ha resistido. Bueno, pues ahí ahora tienen un problema bien grande. Pero en el caso de las privadas, la más grande que falta es a las Es a peruanas. las peruanas, sí, pues. Que están desesperados por sacar, ¿ah? Y han hecho efectivamente un montón de cambios y han logrado estar por lo menos en proceso. Pero luego tú tienes casos como el de la Garcilaso, pues que no tiene ni pies ni Y cabeza. era un montón de alumnos, ¿eh? Como 20.000, creo. 16.000. 16.000 alumnos. Un montón. Ahora, sí se está ¿La presentando... Católica cuántos tiene? ¿Perdón? La Católica. 30.000. 30. O sea, lo que sí está pasando, 30.000 o 20.000, ya me hiciste durar. Cuando nosotros estábamos éramos 10.000. Y eso, menos, creo. 10.000. Habían 8 carreras nomás, creo. No. Ahora hay 45 carreras. Sí, Alucinante es eso. Alucinante. Increíble. Entonces, en la misma época que estábamos nosotros estaba Abel también, ¿ah? Todos somos, ¿Ah, sí? todos somos, pero este es nuestro menor, ¿ah? Un año menor ¿En que letras yo. o en ciencias? Educación. Educación. Él formaba el equipo de fútbol, pues. Claro, Estaba él obligado. solo. No, No había- habían 10 alumnos, hombres de toda la facultad. Educación de era educación. como psicología, pues el 90% eran mujeres. Así es. Por eso te fuiste a psicología. Claro, Claro. Pues, derecho, ¿no? En las feas ahí. Qué malo. Abel estaba en el paraíso. Claro. Olvídate, porque las chicas más lindas estaban en educación y en artes también, ¿no? En artes. En En artes. psicología también. Y en psicología, ¿no? Y, no, las más feas eran las de ciencias. ¿No te acuerdas que decían siempre eso? No había muchas mujeres en sí. Por eso, Ahora pues, sí, ¿ah? Ahora sí, el Me mundo ha dicen- me cambiado. dicen que creo que es casi la mitad, 50-50. Ojalá. Esa es No, una de las eso es grandes. extraordinario. Esa es una de las grandes reformas de la educación. La que Católica es otra, para bien. Sí, para ver. Es otra universidad, es impresionante. Yo voy ahí todos los lunes. Yo voy 3 veces por semana, adicto ahí. Yo voy los lunes de 5 a 8. Yo le cuento a los alumnos cómo era y se matan de la risa. No lo pueden creer. No sé, ahora me han cambiado además, porque inicialmente el curso empezó al lado izquierdo, donde antes había un pampón y ahora un edificio moderno. Claro. Pero nos acaban de cambiar a letras. Entonces he regresado a letras. Y era hora. Tiene 4 pisos ahora. Y era hora que regreses al Sí. letras. Pero no ponen ascensor. Estos 4 pisos sin ascensor, ¿cómo es posible? No, pero debe haber uno. Lo que pasa es que no lo has Está escondido, descubierto. está escondido. por ahí. Sí, hay uno porque, te digo, en comunicaciones hay un ascensor que te dicen que no lo uses si no lo necesitas, obviamente, ¿no? Pero sí hay. Bueno, regresando a la universidad. Lo de Telesup, un escándalo. Garcilaso, por supuesto, ya anunció que también va a presentar, bueno, el recurso de reconsideración que le Con el mismo corresponde. estudio, además, seguramente. Ya, No, sí. Flores Arauz. Y hay 4 amparos más en camino, sí. pero que no han sido tan descarados como este. Ahora, yo espero que ante el escándalo público, el sistema de justicia más o menos reaccione y diga, sí, no, o sea, esto es Algo raro ahí. o sea, esto es mucho, Sí, pues. esto es mucho. O sea, felizmente no es el tema de fondo, ni tampoco es, y se puede apelar. Claro. No, el problema es que se apela a la Corte Superior de Amazonas, pues, que persínate, ¿no? Sí, pues. Tú eres de allá, ¿no? Sí, claro. La jueza que me creyó desde ahí también. No te creo. Sí, claro. Sí. No te puedo creer. Sí, sí, sí. Esa gente es brava, la de Sí, Amazonas. los ¿no? chachapoyanos somos Chachapoyano. bravos. Eso, los incas no entraron. Yo soy ¿no? mitad chachapoyano, mitad arequipeño, o sea que Ese, esa mezcla es Eso explica tantas Claro. cosas. Eso explica tantas cosas. Bueno, al final de cuentas, ¿será exitoso lo de Sunedo?
al final, o es reversir. Todo el mundo se pregunta, ¿esto se va a revertir o no? Sí, yo sí creo, ¿no? Está empoderada la SUNEDU, además. Sí. Yo creo que por eso se han querido bajar a Vizcarra, no por la bajato. Yo estoy cada vez más convencido que es por las universidades. ¿Por sí? Sí. Hay mucha plata de por medio. Porque se metió con el negocio, digamos. Sí. Ahora, mira, por ejemplo, Acuña. Y está la multa a la San Martín y el pedido de vacancia del rector. Sí, es también. un duro golpe a la entraña del APRA. Eso es verdad. Pero, por De ejemplo. Telesub, Garcilaso, todas las universidades. Yo estoy seguro que el APRO Fujimorismo debe estar sintiendo que detrás de la SUNEDU hay una conspiración para afectarlos. Bueno, hay que recordar además que Telesub controlaba a 3 miembros del Consejo Claro. Nacional de Magistratura, les decían el trío Telesub. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, ahí hay un vaso comunicante bien. Cabaza era un hombre que trabajaba para Luna, ¿no? Y no es casualidad que si uno criba el 90% de los constitucionalistas, entre comillas, que han salido a protestar contra la disolución, trabajan para estas universidades. Para este tipo. Para ese tipo de universidades. Claro. San Martín, Garcilaso, Alas Peruanas, Telesub, cualquiera de ellas. Sí, ¿no? Yo creo que hay una beta que no hemos rastreado bien por la bulla, la bajada. Claro. Y hemos creído que era que no querían ser afectados en los procesos de anticorrupción. No, yo creo que también hay esto otro. ¿Eh? Ahora, pero mira, por ejemplo, Acuña se ayornó, ¿no? Sí, Dijo, claro. dijo 400 millones de Hizo- dólares los hizo pongo. la tarea. Hizo la tarea. ¿Cuánto cuesta? 400 millones de dólares, me endeudo, los pongo, listo. Claro. Se demoró 3 años, pero hizo la chamba. ¿Cómo no hizo lo mismo en su partido? ¿Qué? Sí, no, caramba. Regresemos a la política. Vamos casa por casa. A ver, Acción Popular. Ahí hay un incendio, ¿no? Un incendio, pues. Un incendio. Ayer Mesías Guevara trompeándose por Twitter con Barnechea. Claro, que no va a salir elegido Barnechea. O sea, ahora no joven, le dijo, haz Claro, tu cola. haz tu cola, Haz claro. tu cola. Oye, le dijo, no, cuando Además, no hay manera que Barnechea gane la elección. no hay manera. Salvo que convierta en promesa electoral su modus vivendi y ofrezca la jornada laboral de 3 horas, no hay ninguna posibilidad de que gane la elección. Qué maldad, qué maldad. No, ya, o sea, además porque, mira, si Jorge Muñoz se ríe de él en público y dice, miren, es bien sencillo, él no come chicharrón, yo sí como chicharrón, ¿no? Y Mesías Guevara le dije, señor, haga su cola y si usted quiere ser candidato, tienen que votar internamente por usted. No, Raúl Ijaseco ya le ganó la interna. Ya le ganó Ya la le ganó interna. la interna, ya tiene el partido bajo su control, ¿no? Pero Raúl, ¿qué Ahora, pasa? Raúl es peor candidato Es lo que te iba a decir, ¿qué Barnechea. Barnechea podría tener algún protagonismo, por lo menos mediático, en los debates, ¿no? Bueno, mira, sacó 9% para Acción Popular, que para Acción Popular era un milagro. Sí. Era un milagro. Sí. Entonces, algo sacó, ¿no? Claro, a partir de ese 9% pensaron que podían ganarle a todos, ¿no? Claro, Y no era así. no era así, pues. Y ya ha tenido ciertas intervenciones públicas desastrosas, como la del velorio de Alan García. Sí, no, permanentemente, mete la pata una tras otra. Claro, pero ahí tuvo, esa fue... No acierta una. Pero esa fue ya, ¿cómo Sí. te explico? Sí. Con megáfono, ¿no? Sí. Y tuvo que salir salió en un video complicadísimo y con un setting espantoso, ¿no es Sí. cierto? Y esta vez de nuevo con el golpe de Estado y Mesías Guevara parado al lado del presidente, Claro. desde las regiones aplaudiendo el supuesto golpe de Estado. Entonces, es un desastre. Según la nueva normatividad, tiene que ser elegido internamente, ¿no? Sí, claro. Si no, para poder ser candidato. Para el año 21, para las candidaturas presidenciales, va a haber una primaria universal. Esa sí rige, esa norma. Claro, pero ese es octubre del próximo año. Ahí vamos a Claro. ir todos a votar. Claro. Entonces, claro, haga su cola, señor. Le dijo, no, Claro. ahora no. No va a joven. ganar. En la De interna. repente será candidato de Podemos, pues. O sea, Una de esas, ¿no? no me ha dicho que antes lo iba a hacer candidato. No, al Congreso, antes era al Congreso. Antes del Congreso. Claro. ¿Ya? Sí, tiene que haber un partido que, digamos, sea como que viejas glorias. Claro. El resto del mundo. El resto del mundo, Claro. con viejas glorias. No, el resto del mundo. Claro. Ya no hay esos partidos, ¿ah? Ya no hay esos partidos. La selección de Europa versus el resto del mundo. Claro. Podría haber algo así como que vas aglutinando, pues viejas glorias, ¿no? Entonces, ya todos los que no tienen partido, acá, ¿no? Porque tú quieres venir y, ¿no? Pero el asunto ahí es que, claro, espero yo, no sé cuál sea tu lectura, que en enero la gente esté un poquito más atenta a lo que va a votar. Entonces, basta que la lista tenga un sinvergüenza Sí, pues. para descalificar a Yo toda la escuché lista. a Juan de la Puente, él creía que... no, perdón, no era él, no me acuerdo quién era, pero que iba a ser muy fría esta campaña. Yo, no, al contrario, ¿ah? Yo creo que va a ser bien intensa. Yo también creo lo Y mismo. si se confirma lo que tú señalas de que postulan Keiko Fujimori ¿Y Verónica postula Mendoza? Verónica Mendoza, va a ser más intensa aún. Claro. Más intensa aún. Porque ahí... Y si se pueden reelegir los actuales, más intensa aún. Claro, porque lo que quieren es demostrar. Va a ser un plebiscitario, además. Exactamente. Quieren demostrar Claro.
que ellos merecían estar en el Congreso. Ahora, si no pasan la valla, pierden la inscripción. Pierden la inscripción. Ya, y recuperar la inscripción, ¿qué supone? Facilísimo, es facilísimo, ¿no es cierto? facilísimo. Entonces no salen del 2021. Digamos, ¿qué pasa? Si pierden la inscripción, tienen que acreditar 12.000 militantes. Que eso lo tienen, ya los tienen. Eso lo tienen, perfecto. Se presentan en octubre a esta primaria universal, obligatoria, etcétera. No pasan la valla ahí y no postulan el 2021. Claro. Tiene que pasar otra valla. Tienen que pasar la valla del 2021. ¿Todos o solamente aquellos que han perdido la inscripción? Absolutamente todos. 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 En octubre, pero en la misma situación. O sea, en la misma situación. No es que estén en desventaja los que perdieron la inscripción en enero del 2020. No, pero ponte a pensar que pasaron la valla en las últimas elecciones 6 partidos. Nada más. Claro. O sea, 6 agrupaciones políticas. Para esta de enero sí no hay primarias, ¿no? No, ya no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Apenas salga la norma que la tiene que sacar el jurado de elecciones esta semana, con el cronograma, los partidos tienen que hacer un mecanismo de democracia interna. Muy rápidamente, tener su porcentaje de invitados, su porcentaje de elegidos, y con ese mecanismo que va a ser por delegados, porque no va a haber forma de hacerlo por asambleas, o sea, por voto, por un militante un voto, ese mecanismo que va a ser muy rápido, va a tener que constituirse, digamos, en la nueva lista. Yo calculo tendría que estar en noviembre, ¿no? En un mes, porque necesitamos por lo menos 2 meses o 2 meses y medio para conocer a los candidatos. Ahora, a los que les parece poco les diré que las listas a candidatos al Parlamento se inscriben la primera semana de febrero y votamos la primera semana de abril. Sí, claro, los tiempos alcanzan. O sea, los tiempos no se vuelvan locos porque siempre lo hemos hecho así. Y va a ser una bonita campaña, claro, coincide con las fiestas navideñas, ¿no? Y eso baja un poco la temperatura, pero igual el calor. Ay, perdóname. Compensará. ¿No te acuerdas cuando indultaron a Fujimori en Navidad? Claro. Después de eso, cualquier fiesta navideña es buena. O sea, esa fue terrible. Entonces, claro, ahora viene una cosa bien interesante. Pueden postular todos, ¿ah? O sea, hasta Kuczynski puede postular. Claro. Vizcarra no, ¿eh? Pero Kuczynski puede postular. De repente lo lanzan también en Peruanos por el Cambio, ¿no? ¡Debería! Claro. ¡Debería! Es una buena idea. ¿Por qué no? ¿Y el moradito? ¿El moradito? ¿Tú crees que se lance? No, ¿no? Él no, pero yo sí. ¿Pero a quién va a poner de arrastre? No bueno, él sé. podría lanzar, si se pueden reelegir, yo estoy convencido, y eso sí de buena fuente, que lanza a Gino Costa y a Alberto Belaúnde sí, claro. al Congreso, Ah, por no, el de todas- Partido Morado. Sí, y arrasan, ¿ah? Sí, así es, y les da el efecto arrastre que está buscando. Y arrasan. O sea, Gino Costa acá ha venido varias veces, vino acá el otro día. El último día. Y bajaron todos los practicantes, periodistas, todo el mundo a tomarse fotos con él. No, yo sé que está muy cerca del Partido Morado, además. Sí, Muy cerca, muy ¿eh? cerca. Sí, yo también lo tengo buena fuente también. Y claro, el asunto es que les permitan reelegirse, pero yo sí creo que se van con ellos, ¿ah? Está Mora, pero claro, Mora se va a querer guardar para el 2021. Para el 2021, Claro. ¿no? Y de ahí tiene gente joven. Lo que pasa es que Julio Guzmán podría ir en la lista también con la idea de que sea el presidente del 2021. ¿Y el APRA crees que lance a Del Castillo, Mulder, Velázquez Quején? Ellos han negado toda posibilidad de ir. Han negado. Han dicho que quieren ellos tienen Que su se congreso en renueve, octubre que se renueve. y que va solo gente joven. Bueno, tiene una generación interesante el APRA, de jóvenes. Yo estoy seguro que esa va a ser la protagónica en esta, Ah, sí, pero en no esta lista. no los han dejado hablar. No, sí, cometieron un error poniéndose del lado de Alan García en lugar de marcar distancia, pero bueno, ya esos errores se cometen en la vida, ¿no? ¿Quiénes cometieron el error? Estos jóvenes, Ah, los apristas, chiquillos. sí. En lugar de marcar distancia, la generación dominante se auparon al mismo carro, ¿no? Pero son interesantes, ¿sabes? Son gente aguerrida, intelectualmente preparada. Pero- Yo conozco a varios de ellos. Claro, pero al lado de García va a ser muy No, claro, difícil. claro. No, puede perder la valla del APRA. Eso es. Y Fuerzas Populares, bueno, si va Keiko, arrastra. Arrastra. Si no va Keiko, pueden perder. ¿A quién Sí. lanzan? Ese es el- A Rosita Bartra, si No, pueden reelegirse. Sí, pues. No, yo estoy seguro que sí la lanzarían, pero no arrastra nada, ¿no? Claro. No arrastra nada. Y el problema es que arrastraría al voto más radical, a con mis hijos no te metas, que es una minoría de minoría. Una minoría de minorías, pues. O sea, la gente cree que son muy fuertes y no lo son. no lo son. Son grupúsculos políticos, son enanos. Pueden tener capacidad. Nuestro amigo José Alejandro Godoy estaba preparando un libro, pues, sobre la familia Fujimori. Sí. Sobre todo a la Y familia. sería bueno ver si escudriña, y tipo crónica, yo le dije, ¿va a ser Claro. académico o tipo, no, crónica con fuentes y todo? Averiguar qué pasó en el entorno familiar para que Keiko desbaratase de esa manera la apuesta fujimorista y la convertirse en un sector radical ultraconservador. El otro día leí una columna que es cierta. En los 90, Fujimori
tiene una agenda pro-mujer. Progresista. Muy en progresista. políticas sociales, sí, claro. Muy progresista. Crea el Ministerio de la Mujer. La columna de Maruja Barris, seguramente. Exactamente. Se pelea con la iglesia para dar métodos anticonceptivos. Claro. Obviamente corrige lo de las esterilizaciones, pero detrás de ese había un programa de planificación Sí, familiar. claro, claro. Que nunca había habido. No, sí, claro. Se va a Beijing, a la Es más, cumbre de la si mujer. hoy cualquier gobierno plantease algo así, Fuerza Popular lo acusaría de ser caviar, comunista, ideología de género, toda la batería de Asesino tonterías de que hay. niños. Claro, claro. Y todo lo demás. Claro. Claro, y se fue a Beijing. Yo creo que es el entorno muy cercano de Keiko, que es ultraconservador. Claro. Algunos porque son piadosos, otros porque se están arrepintiendo de sus pecados del pasado. ¿A quién me refiero? Y se han vuelto piadosos, porque se ha puesto de moda, pues. Oye, sí, sí. Ahora he van visto. a la misa, dan Sí, la comunión. Sí, he visto. He visto unos casos que digo, Diosito, tú en tu misericordia todo lo sabes, yo no juzgo a nadie, pero acá están pasando cosas raras, ¿no? Bueno, pausa y regresamos. Sí, pero ya yo me tengo que, ¿Por qué? tengo que partir. Tengo una cita con mi cardiólogo. ¿Qué cardiólogo vas a tener tú sí, si tú no tienes corazón? No. Han descubierto que sí. ¿Qué cardiólogo? Cardiólogo para gente que tiene corazón. Claro. ¿A qué hora es tu cita? A las 10 no llego, pues. ¿A dónde es tu cita? En la Clínica Sana, en San Borja. Bueno, yo voy a hablar con Vizcarra para que te mande a las móviles. Me manda la móvil, Y la circulina. acá creen pues que Oye, nosotros hablamos con Palacio Gobierno. ¿Cuánta persona con síndrome de abstinencia debe haber ahora, no? Impresionante. Uy, zorro. Yo siempre digo, la circulina es más adictiva que la cocaína y que la heroína. Sí, claro. Te retiran la circulina. Mira, ya ahora te demoras 1 hora y media en llegar al aeropuerto. Antes te demoras 15 minutos. Claro, y tienes que hacer la cola para Tienes que entrar hacer al la avión. cola, claro. Con claro, todo lo demás. claro. Y te dan un asiento. Ya no te abren la puerta, Claro, los policías. escúchame, y te sientan en la fila 22C. Claro. Sí, porque encima son tacaños, no Claro, pagan el upgrade. Claro, junto al baño. $6 cuesta, no, $10 estaba subido No, dentro no, de la tama. te sientan junto al baño. O sea, ya. Claro, ya nada. pues. Atrás, Claro, atrás, ¿no? claro. Atrás, te dan tu vaso de agua. Pobrecitos, muchos deben estar deprimidos. Claro, volver a ser mortal. Sí. No, el otro día Jenny Vilcatón Ya no nos decía, llama nadie, ya. Jenny Vilcatón decía, me han amenazado de tal teléfono. No, quiere que le vuelvan a poner la escolta, pues. Claro, entonces le dicen, vaya a la comisaría, pues señora, Claro. lo pasemos todos. Claro. La comisaría, ¿dónde queda? Sí, no sabe. ¿Qué hago? Bueno, muy bien. Juan Carlos se va, muchísimas gracias, vamos a responder Gracias a las ti. preguntas después y contarles un poco el decreto supremo que ha sacado el gobierno ayer, que sí lo puede sacar. Hay gente que dice, no puede sacar un decreto de urgencia con medidas para alterar, ¿cómo es? Para alterar el proceso electoral preexistente. Pucha, no saben ni leer la Constitución, qué bestias son. No se refiere a las normas que necesitan. Hasta yo, que odio el derecho, lo entiendo. Sí. Sí, es entendible. Es bien No es entendible. una ciencia oculta. Se supone que la Constitución está No es física hecha- cuántica. No, además la Constitución tiene que estar hecha para que el pueblo la entienda. Claro. Si el pueblo no entiende la Constitución, mal hecha la Constitución, porque es el pacto del pueblo con el poder. Eso es lo que es la Constitución, el pacto del pueblo con el poder. O sea, tú me gobiernas bajo estas reglas, porque yo te las he puesto a ti. Pero es increíble, ¿no? Yo me acuerdo gente que en el 92 me decía, ¿por qué mencionas tanto la Constitución, ah? Y ahora la Constitución dice en el artículo tal. Y yo miro así como que, bien raro está el Perú, ¿ah? Sí, pues. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Chao, muchas gracias. ¿Se va a la clínica Centenario? Pregunta. No. Ahí me curan al toque. Al toque. No, más bien ahí te enferman, ¡uf! Sí. No te dejan salir como 2 meses. Sí. Ni hablar, no vayas ahí, ¿eh? Ahí te enfermas, pero por meses. Chao, chao. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Último segmento de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María. Bueno, vamos a explicar algunas cositas de la Constitución. Siempre hay que sacar la Constitución para que todo se entienda. Muy bien. ¿Qué pasa durante el interregno parlamentario con la actividad legislativa? De acuerdo a la Constitución, y ustedes lo pueden revisar acá en el artículo 135, segundo párrafo, lo que dice la Constitución es lo siguiente. En ese interregno, ahora estamos en el interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia de los que da cuenta la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso una vez que éste se instale. ¿Por qué dice decretos de urgencia? Porque tiene que buscar una norma que tenga rango de ley, pero que pueda ser expedida por el Poder Ejecutivo sin pasar
por una delegación del Poder Legislativo. Entonces, no puede ser un decreto legislativo, porque no es la delegación del Congreso, ¿no es cierto? No puede ser un decreto ley, por el amor de Dios, porque los decretos leyes solamente se emiten en gobiernos de facto, con dictaduras. La última vez que hubo decretos leyes en el Perú fue en el año 92, porque efectivamente teníamos una dictadura, ¿ok? Esto no es una dictadura. El artículo 135 prevé que asuma esa fórmula jurídica. Pero esa forma también está regulada en la Constitución, en otro artículo referido a las competencias del presidente de la República. ¿Y qué sucede? Que cuando se refiere a la forma jurídica decreto de urgencia, en esa forma jurídica establece algunas condiciones cuando la ejerce el presidente de la República como potestad propia, ¿ok? Artículo 118, inciso 19, el famoso inciso 19. Dice así, el encabezado, discúlpenme, dice lo siguiente: corresponde al presidente de la República dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional, con cargo a dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia, ¿ok? Cuando se habla en el régimen económico de materia de ley, ¿ok?, se establece que la tributación, ¿no es cierto?, por el principio de legalidad establecido en el artículo 74, ¿ok?, en materia tributaria solo se puede legislar por ley, ¿ok? Vamos a leer bien claro. Artículo 74. Los tributos se crean, modifican o derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley o por decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Por ejemplo, la ley del libro, que establece una exoneración, tiene que ser aprobada por ley. Sí, señor, pero no hay legislativo. Y en 2 días se acaba la vigencia de la exoneración de la ley del libro. Entonces, ¿se puede sacar un decreto de urgencia? La respuesta es sí, porque este decreto de urgencia del artículo 135 asume la misma forma, o sea, formalmente es igual al del 118, inciso 19, pero materialmente no, porque se actúa en sustitución del Congreso de la República. ¿Se dan cuenta? O sea, el Ejecutivo asume la función legislativa completa, no por partes, completa. Entonces, está actuando en el uso de la atribución del artículo 74. Por eso es que sí se puede modificar. El artículo 118, inciso 19, se aplica cuando el presidente de la República usa esa atribución como presidente de la República y con un Congreso al frente, al cual le puede dar cuenta y el cual puede modificar o derogar. Hoy no puede modificar o derogar porque no hay Congreso que modifique o derogue. Por lo tanto, la facultad legislativa es completa. Sí puede aprobarse un decreto de urgencia que modifique tributos. Y no es un saludo a bandera, es una lectura sistémica de la Constitución. Así se hace. No es literal, es sistemática. Muy bien. Otro asunto. El presidente no puede emitir normas, no puede emitir decretos de urgencia relacionados con las elecciones. Esa es buenísima. ¿Por qué? Porque en el artículo 134 hay una frase que dice que el presidente convoca elecciones luego de disolver el Congreso y que dichas elecciones se realizan dentro de los 4 meses de la fecha de disolución sin que pueda alterarse el sistema preelectoral preexistente. ¿Qué quiere decir que no pueda alterarse el sistema preelectoral preexistente? Varias cosas. Lo primero es que el presidente no puede alterar el sistema electoral previsto en la Constitución. ¿Cuál es el sistema electoral previsto en la Constitución? El que crea el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC y la OMPE. Es decir, el Ejecutivo no puede, mediante decretos de urgencia, por ejemplo, disolver el Jurado Nacional de Elecciones o disolver la OMPE
o crear una nueva RENIEC. Eso no es posible. Ese es el sistema preelectoral, perdón, el sistema electoral preexistente. A eso se refiere. No se refiere a una norma de carácter presupuestal que establezca cuáles van a ser los fondos para realizar las elecciones. Porque justamente se le ordena al Poder Ejecutivo realizar las elecciones. Entonces tiene que poner el dinero para esas elecciones. El mismo jurado ha solicitado el decreto de urgencia que ha salido ayer, que permite a los órganos del sistema electoral preexistente comprar cosas, ¿no es cierto? Adquisiciones, contrataciones, casi de emergencia, porque tiene que armar un proceso electoral muy rápido. El sistema electoral está en la Constitución a partir del artículo 176, que dice: el sistema electoral, este es el preexistente, tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresado en las urnas por votación directa. Tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales sobre el referéndum u otras consultas populares, el mantenimiento y la custodia de un registro único de identificación de las personas y el registro de los actos que modifican el estado civil. Ese es el sistema, integrante del sistema. El sistema está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, por la OMPE y por el Registro Nacional de Estado Civil Identificado, RENIEC. Actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación de acuerdo con sus atribuciones. ¿Pueden por decreto de urgencia modificar la estructura establecida en la Constitución para el sistema electoral? No, ese es el sistema electoral. Y obviamente esto se refiere también al calendario, es decir, a que este Congreso completa, artículo 136, la salida del otro Congreso. Ayer la señora Salazar, el señor Amprimo, que tuitean igualito, lo mismo tuitean, bien gracioso, decían: se está alterando el sistema electoral preexistente. ¿Pero cómo se va a estar alterando el sistema electoral existente con una norma que dice: el Jurado Nacional de Elecciones tiene que emitir las normas que regulan este proceso? Para las adquisiciones, tales normas: exoneres. Para las contrataciones, exoneres. Eso es lo que está diciendo la norma. Es una norma de carácter presupuestario, financiero, para financiar las elecciones que se tienen que asumir. Ya el jurado tiene que publicar el cronograma, obviamente, en estos días para que los partidos se organicen lo más rápidamente posible. Pero de verdad, no es nada difícil de entender, ¿no? Como dice Juan Carlos Tafur, yo no soy abogado, ¿lo entiendes? Abel es educador. Y hasta ahora, bueno, como es educador, pues aprende rápido, ¿no? Hasta ahora me entiende clarito. Nunca he terminado un programa y he dicho: no te entendí nada. No, es bien facilito de entender. Y espero que lo hayan entendido. Yo creo que ellos entienden. Entienden, ¿no? Yo creo que entienden, pero confunden al público. Pero tienen otra consigna. No, y ¿sabes qué pasa? Me mandan cientos de personas, a veces de buena fe, que preguntan lo mismo. Se puede hacer esto, se puede hacer esto. Entonces tú les explicas a uno por uno, hasta que ya te hartas, pues ya no puede ser. A mí lo que me cansa de la propagación de la ignorancia es que hay que responderla de uno en uno. Es agotador, de verdad. Agotador. Ya respondí eso 60 veces. Ya, carajo. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí? Tenemos bastantes preguntas. Ay, qué pena que se fue Juan Carlos. Pero sí, parece, sí tiene corazón. Rosa María, de veras, bueno, que Keiko va a postular al nuevo Congreso, a la presidencia. Dicen, ¿es posible impedir esto? No, por favor, y jamás se les ocurre impedir a alguien en su derecho constitucional a participar en política. O sea, eso nunca hay que hacerlo. O sea, miren, nosotros, y esa es una cosa que hay que entender, votamos en positivo, no votamos en negativo. O sea, yo no voto por, fulanito de tal, que no salga nunca, ¿no? Ese voto no existe. Votas a favor de, no votas en contra de. Salvo en la segunda vuelta, en que sí tienes que elegir entre dos y eliges el menos malo. Pero en las elecciones en que tienes que elegir entre muchos, vas a elegir al que te parezca mejor. Bueno,
Si hay alianzas de partidos, ¿a todos les beneficia pasar la valla, así no tengan candidatos elegidos? Sí, porque no tienen que preocuparse de ese tema para la próxima inscripción. Pero la valla que les va a importar pasar es la del octubre del 2020, dentro de un año, cuando vayamos a una primaria universal. Esa es la más importante de pasar. Eso viene al respecto de lo que se está hablando. Quisiera saber si el presidente puede cambiar la forma de votación, pues ahorita el voto para los congresistas induce a que salgan personas que uno no elige, sino que salen por el partido. No, a ver, eso no se puede, y no solamente eso es falso. A ver, miren, hay mucha gente que está muy confundida con el tema de la cifra repartidora, ¿ya? Un método de Hunt. Es un método. Hay varios métodos, este se aplica en muchas democracias, es muy bueno. El método no tiene nada de malo, es un método matemático. El problema es la subrepresentación. O sea, si tú tienes que elegir 130 representantes para 20 millones de votantes, las minorías van a desaparecer. Ese es el problema. Mientras más representantes tengamos, mejor representadas van a estar las minorías. ¿Te das cuenta? O sea, cuando tienes tan poquitos representantes, ya a las minorías no les toca nada, quedan fuera. Solo están representadas las mayorías y sobre representadas. Ese es el problema. El problema no es el método de asignación de curules, el problema es la subrepresentación. Pero eso hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque la gente cree que un congreso más grande es un congreso más caro, y estos son unos ociosos, unos comechados, unos sinvergüenzas, y para qué vamos a tener el doble de lo mismo, ¿no? Pero les digo, el doble de lo mismo sí hace una diferencia. O sea, siempre que poner este ejemplo que puse ayer, en el año 1980, con la Constitución del 79, teníamos 180 diputados y 60 senadores, o sea, 240 representantes. Votábamos 10 millones. Uh-huh. Hoy día tenemos para 20 millones de electores, 130 representantes. O sea, es el doble de electores y casi la mitad de representantes. Es un disparate. De verdad, no va a funcionar bien. Deberíamos tener, si hubiéramos mantenido la proporción de 1980, ya tendríamos que estar en más de el doble, o sea, en 360 diputados y 120 senadores, para mantener la proporción establecida en... Ahí está el problema, en la proporción. En la proporción, o sea, el número de votantes, no están las minorías representadas. ¿Qué opinas del día de ayer, la noticia de Alejandro Toledo? Al parecer está volviéndose loco en Estados Boca Unidos. De sapo, ¿te acuerdas que yo te dije? Es. Yo tenía estas cosas. Boca de sapo, porque lo que digo, yo le dije ayer a Abel, estábamos acá con el doctor Vázquez, vas a ver, Abel, que se va a presentar muy afectado en su salud mental. Y todo el mundo me miró y me dijo, es que es la única forma de salir. Ahora, sí es verdad que estamos hablando de un sistema penitenciario que puede ser muy severo, pero donde los jueces sí valoran a la persona humana. Y si el juez cree de lo que ha podido establecerse, llega a la convicción, más que una creencia, una convicción, de que la salud mental de Alejandro Toledo está siendo realmente dañada por las condiciones de carcelería, lo va a mandar a su casa. Ayer les ha pedido enfáticamente las autoridades federales que consigan otra prisión donde no tenga que estar en situación de solitario. El confinamiento en solitario, efectivamente, y eso está demostrado, agrava las condiciones de salud mental. Entonces, el psiquiatra que se presenta ante la corte señala que el señor Toledo no fija la vista, quiebren el interés por su aseo personal, que son signos clásicos de depresión. Desmoralización, aumento de ansiedad y depresión. Arrastra las palabras. Retardo psicomotor incrementado. Así es. Y déficit de memoria y concentración. Que son síntomas clásicos de un deterioro de salud mental. Entonces, lo que no puede permitir el juez es que el sistema carcelario norteamericano le produzca una enfermedad mental al reo que está esperando su extradición. Si el sistema penitenciario norteamericano no le puede proveer al reo una
situación de confinamiento acorde con su salud mental, lo va a mandar a su casa con tobillera y lo que quieras, porque no le va a quedar otra situación, no le va a quedar otra posibilidad. Yo te dije ayer, esa es la estrategia para salir, temporalmente, por cierto, ¿no? Porque Alejandro Toledo tarde o temprano lo van a traer al Perú. Ya no hay más ya no hay más puertas de escape. Ya no, pues. Y acá irá a la Diroes. Y es lo que yo decía, o sea, en realidad, desde el punto de vista de la calidad de vida, en la Diroes le va a estar mucho más cómodo que en Santa Rita. Ahí es un departamento en la Diroes, ¿no? Claro, y tiene su huerto, puede salir a tomar sol. Por ahí alguien le llevará una botellita de pisco, no sé, pues, ¿no? Un vinito para su Un almuerzo. vinito para su almuerzo, pues por ahí las condiciones son muchísimo más relajadas, ¿no? Acá está en una celda, en aislamiento, en una celda de cemento, donde tienes un water delante y estás probablemente con 2 horas al día para salir a tomar el patio solo, sin hablar con nadie que no sea tu abogado, no lo dejan recibir ni siquiera la visita de su esposa. Es una prisión de máxima seguridad. Y además donde no lo pueden dejar solo en el patio, porque ustedes se imaginarán que lo matan, pues, ¿no? O sea, son presos muy peligrosos. Entonces tiene que quedarse encerrados en esta celda la mayor parte del día. ¿Qué va a hacer el señor Olache en Venecia? Bueno, A pasearse en una... hay unos museos fantásticos, ¿eh? ¿Conoces Venecia? Es espectacular. Es la ciudad del amor. De repente se enamora, de repente pasea en góndola. En góndola, te iba a decir. En góndola. Se toma el vaporeto, ¿no? Y se va, no sé, ¿a dónde se puede ir en vaporeto? A pasear por los alrededores, a las islas vecinas. Yo me imagino esa reunión, porque va a estar, creo que, con Pedro Cateriano, que va en representación de... No va a ir. No va a ir. No. Porque ayer O se sea, anunció. ayer ha salido un decreto, una resolución ministerial donde se nombra un representante Sí. del Estado peruano por el Ministerio de Justicia. Por el Estado peruano. Ya. ¿Y cómo es su...? Su nombre ahorita no lo recuerdo, pero no es Pedro Cateriano. Pero ayer anunciaron quién era. Habrán anunciado, pero Sí, no no ha aceptado. No ha aceptado. Mira, es muy difícil que una persona acepte sin una preparación debida. Ya, eso en primer término. Y en segundo lugar, yo, digamos, por sano consejo práctico, tú no puedes salir del Perú sin tu resolución firmada y publicada. Porque después van a haber muchos problemas. Estamos en una época muy difícil. Pero yo creo que la Comisión de Venecia ya tomó una decisión, ¿no? Y yo creo que el señor Lachea necesita pues un segundo aire, ¿no? ¿No? Lógico. Lo van a llevar a pasear, creo. ¿Tú crees? Sí, mejor. Se necesita. Con lo gentil que han sido con... Sí, lo dejaron en el aire, como decía Gino Costa. Están visitando iglesias en el centro, mientras estos los acaban de archivar. ¿Qué pasa con la elección de la Junta Nacional de Justicia? Mira, ¿cuánto tiempo llevamos? Está el defensor del pueblo, pues. El defensor del pueblo es el presidente del Pero comité él de está más selección. preocupado en Claro. conversar con el presidente del Congreso y el presidente Vizcarra. Así es, o sea, de verdad, el presidente del comité de selección de la Junta Nacional de Justicia es el defensor del pueblo. Es su responsabilidad. ¿No? ¿Qué más? Bueno, ¿hay algún libro de conteo que mencione a los excongresistas cómo votaron por las leyes? Ya que el señor Víctor Andrés García Belaúnde hace poco dice que siempre ha combatido al fujimorismo. Ya, escúchenme, eso es un trabajo que creo que sería interesante que lo haga alguna organización como Transparencia o Proética, pero sí está, para el que tenga paciencia, en la página web del Congreso. Entonces hay que buscarlo, porque sí está, ¿no? Bueno, lo otro es de la señora Vilca Toma, que quiere ser presidenta. Bueno, que postule. Que postule, así es la democracia. Rosa María, nos vamos. Nos tenemos que ir, pero regresamos mañana. Mañana es viernes, termina la semana. Nos vamos, pero no se olviden que tenemos varios eventos en los que queremos que nos ayuden. Lo primero es que la próxima semana ya el 15. próximo martes, el 15.
Tenemos el concierto Voces de mi Perú. Las entradas están en Teleticket. Desde hoy día me parece que también las vamos a tener acá para... Ya, Camaná 158 Sí, para todos, en el para salón los que vienen Camaná por el 158, acá en el centro, al lado de la iglesia. Y la idea es que ustedes vayan a pasar un rato bonito con la música folclórica que se presenta acá también en el canal, acá en la radio. O sea que ustedes son parte del público leal a nuestros artistas. Amanda Portales, el Chato Grados, Osvaldo Gaitán Castro, Margot Palomino y el grupo Siembra. Y todo eso va profundos de Radio Santa Rosa. Así que una manito. Una manito, porque no tenemos mucha publicidad, como ustedes saben. Y luego tenemos nuestra rifa tradicional, que es en diciembre, pero por favor hay que comprar los tickets, valen 5 soles. Nadie ha muerto por 5 soles y a nosotros nos ayuda un montón. Por 5 soles te regalo un auto. ¿Qué tal? Claro, tienes que ganarte la rifa, ¿no? Pero si tú quieres que Dios te mande el auto, tienes que comprarte la rifa, pues si no, ¿cómo te lo va a mandar? Sin la rifa no llega. Muy bien. Y finalmente, como ustedes saben, nosotros vivimos de su caridad. Así que, por favor, ingresar a www.radiosantarosa.com.pe y hay un cuadradito que dice PayPal. Ustedes entran ahí y colaboran con nosotros. Es para una buena causa. La radio es de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Como saben ustedes bien, es una radio pastoral. No tenemos así ingentes recursos, ni ingentes ni poco gente. No tenemos publicidad y sin la ayuda de todos ustedes no sobrevivimos. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Sí, y permíteme mandar un saludo al señor Richard Morris, que está de cumpleaños. Él es administrador de la... ¡Caramba! De la radio, así que muchas felicidades. Muchas felicidades. Nos vemos nosotros nuevamente mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.